Vale, ¿qué tal? Pues nada, muchas gracias. Muy buenas tardes, noches a todos. Muchas gracias por estar aquí y que os haya interesado oírme hablar y que os cuente el taller que tenía pensado para vosotros. Os voy a contar en primer lugar cuál es la estructura, digamos, del taller para que todo el mundo sepa de qué voy a hablar y después voy a ir paso por paso. Aunque hay una parte al final de preguntas, digamos que al acabar, obviamente, daré preguntas para todo el que quiera hacerla de cualquier cosa. Voy a intentar hacer el taller interactivo, somos 21, en el sentido de que voy a ir lanzando preguntas todo el rato, porque me parece un coñazo hablar yo todo el rato 40 o 50 minutos sin parar, y porque creo que así es más enriquecedor y os puede ayudar más, ¿no? Entonces, lo voy a ir haciendo así. Entonces, cuando me dijo Gonzalo que diera este taller y que lo hiciera avanzado, porque ya había muchos talleres de iniciación, pues pensé a ver qué es lo que puedo dar, qué es lo que más le sirva a la gente, ¿no? Entonces, he escogido 4 cosas que creo que, además de ser avanzadas, que está siempre bien, que sean amplias, es decir, que os puedan servir para muchos debates, porque muchas veces las estrategias avanzadas de puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, te sirve para un debate o 2 debates, pero no aplica en la mayoría de ellas. Extensiones de este tipo, extensiones de la otra. Entonces, las 4 cosas que voy a hacer, una la hago casi siempre, así que os pido perdón si alguno de vosotros me habéis visto ya un taller hace poco, porque últimamente lo estoy incluyendo porque creo que es necesario. Las otras 3, aunque son bien conocidas, son totalmente nuevas en este sentido. Entonces, lo primero que voy a hacer es hablar un poco del tiempo de preparación y de las cosas que yo creo que hay que hacer en el tiempo de preparación y qué es lo que tiene que hacer cada uno. Voy a ser breve porque esta es la parte menos avanzada, pero creo que es bastante útil de cara a encarar una preparación avanzada de temas complicados. Y después, los otros 3 temas, se me han ocurrido que lo que más os pueda aportar y lo que de verdad vais a poder usar en un montón de debates son estrategias que yo en un principio aprendí en el circuito inglés, que después han ido trasladando al circuito español, pero que no todo el mundo, hispanohablante quiero decir, pero que no todo el mundo entiende igual de bien, ¿vale? Entonces, son 3 cosas que todo el mundo conoce la palabra, así que seguro que sabéis qué son, pero que igual no tenéis tan claro cómo utilizarlas a gran escala. Que la primera es cómo ser comparativo, la segunda es cómo encontrar el uniqueness o la parte única de la moción, y lo tercero es cuál es el delta de tus argumentos y por qué eso es importante. ¿Vale? Entonces, creo que he escogido esas 3, como digo, porque son las más amplias y las que os sirven para cualquiera de ellas. Dicho esto, vuelvo a hacer hincapié en que os voy a ir haciendo preguntas porque creo que es mejor interactivo. Entonces, por favor, no solamente os invito a que me contestéis, sino que os suplico que me contestéis, porque si empiezo a hacer preguntas y no me contestáis, va a ser realmente triste, ¿vale? Entonces, si queréis, empiezo. Entonces, lo primero que quería hablar con vosotros era sobre el prep time y cómo creo que hay que organizarlo, ¿vale? Y para ello voy a poner, en cada uno de ellos, voy a poner una moción de ejemplo o 2 para que pues, sea más práctico. Entonces, voy a poner la siguiente moción, que no recuerdo si es del último europeo de debate, que por cierto es lo que mi ilusión de seguir ganando algo es esa, o sea que todavía quiero ganar alguna cosa más, estaría bien poder competir en un europeo, que perdimos hace poco la final y dolió mucho, o si fue del round robin en español. La moción es: esta casa, siendo un padre negro de Estados Unidos, educaría a su hijo para desconfiar de la autoridad, ¿vale? Digamos que educarías a mi hijo de color en Estados Unidos para desconfiar de la policía, de los fiscales, etc. ¿Vale? Entonces, imaginaros que sois gobierno, o sea, que queréis decir que sí que desconfíen de ellos. Entonces, mi primera pregunta, antes de empezar con el prep time, es que alguien me diga qué es lo que cree que es fundamental hacer en un prep time o cuáles son las partes, al menos el comienzo, que alguien me diga qué es lo que hace nada más empezar su prep time. Y cualquiera, que desbloquee el micro y me diga qué es lo que cree que hay que hacer nada más empezar el prep time. Buscar Gustavo. Palabras clave de la moción. ¿Vale? ¿Y qué son las claves de la moción? En este caso, padre negro en Estados Unidos y desconfiar de la autoridad. ¿Vale? ¿Eso lo haces tú solo o hablando con tu compañero? Hablándolo con el compañero. ¿Vale? Y después de tener claro esas bases, pues ya cada uno piensa los argumentos. Vale, muchas gracias, Gustavo. Lo que voy a contar a continuación sobre el prep time, obviamente, no es una cátedra, o sea, son cosas que yo creo que son buenas para el prep time, cada uno tiene su sistema. De hecho, yo recuerdo que hace un montón de tiempo vi un taller de Olivia sobre el prep time y no hacía nada de lo que ella hacía.
y lo intentamos cambiar Antonio y yo un poco para intentar mejorar en ese sentido, pero no hacíamos nada, pero nada de lo que ella hacía. Pero yo voy a dar las siguientes claves que creo que son importantes. Entonces, del prep time, de la preparación de emociones, y que íbamos a usar de ejemplo la emoción, esta casa, siendo un padre negro, un padre de color en Estados Unidos, educaría a su hijo para desconfiar en la autoridad, ¿vale? Y Gustavo decía que él lo primero que hace es buscar las claves, lo cual es muy adecuado. Yo digo que lo que voy a decir a continuación son cosas que yo creo que son útiles. Y lo primero de todo, y esto me parece importante y os lo recomiendo muchísimo, porque da lugar a muchos errores, es que el primer minuto o dos estéis por separado siempre con vuestra pareja y que lleguéis a la conclusión de esas preguntas clave que voy a hablar ahora por separado, ¿vale? Porque si no se crea un efecto túnel de que empezáis a hablar solamente de un tema y esto me ha llevado no en una, sino en 5 o 6 ocasiones a tener graves problemas de equivocarme del lado de la emoción, de no saber de qué está hablando, de que empezáramos a hablar de un tema sin encontrar el tema más importante. Entonces os recomiendo mucho que lo hagáis por separado. Entonces en estos 2 minutos por separado, yo recomiendo que lo primero que penséis sean estas 3 cosas, ¿vale? Lo primero de todo, y yo creo que esta es la pregunta fundamental que me tengo que hacer, más allá de entender los términos del debate, etcétera, es ¿quién gana este debate? ¿Vale? O qué opciones hay para ganar este debate. O sea, ¿se puede ganar este debate de qué formas? Y esta me parece la pregunta clave en cualquier debate. O sea, saber qué tengo que hacer para poder ganar este debate. Y ser específicos aquí, porque en casi cualquier moción del mundo valdría decir, pues gana este debate el que pruebe más beneficios que perjuicios. Vale, claro, no me jodas, obviamente. Claro. Pero vamos a intentar ser lo más específicos posibles de formas que hay de ganar este debate. ¿Qué tengo que probar desde gobierno para probarte que es mejor que se eduque la desconfianza a la autoridad a los niños de color? Entonces, esta es mi siguiente pregunta. ¿Cuál creéis que es vosotros lo que deben hacer los equipos de gobierno para ganar? ¿Qué tienen que probar? Yo creo que hay al menos 2 respuestas válidas y mi pregunta es ¿cuál elegiréis vosotros? O si veis las 2, decid las 2. Pues si alguien quiere levantar la mano para que le habiliten el micro. ¿No? Sí, quizás probar que la relación del padre con el hijo va a ser mucho mejor si le cría de esa forma, que esa puede ser una, y quizás otra puede ser decir que el niño va a ser mucho más feliz como en su desarrollo si es que se le cría de esa manera y no de otra. Vale, muy bien, Mati. Yo creo que esa es probablemente la más inteligente de todas, pero hay una más todavía, ¿vale? Esa es la más general, que es, mira, voy a probarte que la relación entre el padre y el hijo va a ser mejor por una serie de cosas que ahora vemos, pero que son intuitivas, pero hay otra segunda forma, que es el padre va a conseguir, al hacer que su hijo desconfíe, que esté más a salvo y va, digamos, a salvarle un poco de las posibilidades de que la policía le dispare, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que esas son las 2 opciones. Creo que la que ha dicho Mati es la mejor, pero podría haber las 2 cosas. O sea, podría ser que tú creas que se gana el debate diciendo que voy a mantener a mi hijo a salvo y que eso es lo más importante, o podría ganar el debate diciendo voy a tener mejor relación con mi hijo, me voy a llevar mejor con él, todo va a ir, digamos, en un ambiente más distendido gracias a que yo le eduque de esta forma. Ambas sirven, ¿vale? Es importante que identifiquéis las 2 porque esto va a ser especialmente útil, y esto es la segunda parte que voy a contar después del prep, para el framing que tenéis que preparar en el prep time, ¿vale? Entonces, esto es lo primero. Lo segundo que yo os aconsejo que hagáis siempre en estos 2 minutos es pensar en qué sitios ocurre esto. Esta moción en concreto no hace falta porque dice Estados Unidos, pero suele ser extremadamente útil que tú antes de pensar argumentos tengas en la cabeza en qué sitios, países, gente, a qué tipo de perfil afecta esta moción. En este caso está claro que son personas en Estados Unidos, pero podemos ser más específicos. Estamos hablando de personas de color en Estados Unidos, cuyo perfil medio es pues, más pobres que la gente blanca, suelen estar discriminados en una parte importante de ellos, peor acceso a la educación, todos los problemas que han tenido últimamente con la policía que les dispara casi sin motivo o sin motivo en absoluto. ¿Vale? Pues ponernos primero en dónde pasa. Esto en muchos debates es muy relevante, ¿vale? El saber en qué tipo de sitios o zonas estamos debatiendo. Y lo último que haría antes de pensar mis argumentos es que se te ocurra cuál es el argumento principal del otro equipo o el argumento como más intuitivo de todos, ¿vale? O sea, cuál es el primer argumento que se te vendría a la cabeza del otro equipo o un par, para que veas
contra qué te estás enfrentando. O sea, como la idea general que tenía Adjudicación en mente cuando puso esta moción desde el lado de oposición, si estás en oposición, si estás en gobierno, si estás en oposición, de gobierno. Por ejemplo, aquí que estamos hablando de la desconfianza de la autoridad, podría ser que dijéramos que esto impide la integración porque pues, me alejo de las instituciones, no denuncio cosas a la policía, ni a los fiscales, no confío en los jueces, huyo cuando me intentan llamar a un juicio, no confío en las elecciones, así que tampoco voto porque todo eso es la autoridad, ¿no? Entonces como que me alejo del sistema y me desintegro aún más de él. Podría ser esa la idea principal de oposición. No digo que sea automáticamente, pero a mí me lo parecía así en un primer momento y por lo menos sé el caso que me parece más intuitivo al que me voy a enfrentar. Después de esos 2 minutos, hablaría con mi compañero ya directamente esto y le diría, oye, vamos a hablar quién gana esta moción, estos 3 puntos. ¿Quién gana esta moción? ¿En qué tipo de países habla esto? ¿Pasa esto? ¿Y cuál es el mejor argumento, el argumento más intuitivo de la otra parte? Y después ya las otras partes las voy a pasar rápida porque son muy intuitivas. Yo desarrollaría los argumentos por separado, pero los pensaría en conjunto. Es decir, después de estos 2 minutos por separado, hablo estas cosas, pienso los argumentos con mi compañero y cuando ya están pensadas, el primer orador se pone a preparar y desarrollar los argumentos, que yo aconsejo que estén muy bien desarrollados en un papel, meticulosamente, que no demos vía a que simplemente me acuerde de ello y punto. Eso, que estén bien desarrollados en el papel y que el otro orador, el segundo orador, se ponga y se prepare para hacer refutaciones, para pensar en los mejores argumentos del otro equipo, etc. ¿Vale? Y ahora viene la otra parte de la preparación. Y siempre metería en la preparación, esto si sois cámaras bajas lo podéis hacer durante el debate, si sois cámaras altas lo deberéis hacer antes. Como habéis elegido el quién gana este debate, elegiría también, y lo haría antes de acabar mi prep time, cuál es el framing que voy a utilizar para entrar a este debate. Y aquí es donde creo que es muy útil, especialmente para cámaras bajas, y es el primer consejo que no es puramente de preparación que os dejo. El primer consejo sería que tuvierais preparados 2 framings si estáis en cámaras bajas siempre para entrar al debate. ¿Cuál es la idea de esto? ¿Vale? La idea es que sea cual sea el caso que lleve gobierno, yo ya esté preparado para, entre comillas, mi primer gobierno, mi cámara alta, para, entre comillas, hacerlo de menos y hacer ver que lo mío es lo importante. Por ejemplo, imaginaros qué es lo que ocurrió en este debate. El equipo de primer gobierno lleva la línea de instándoles a desconfiar de la autoridad, les mantengo a salvo porque no van a acercarse a la policía, no les van a disparar, etcétera, etcétera. Entonces yo prepararía un framing desprestigiando esa línea y dándole fuerza a la mía, que podría ser algo del estilo. Mira, de todas las personas que viven en Estados Unidos, como un 30% o un 25% son negras. Estamos hablando de 70 millones de personas. De esas 70 millones de personas, matan todos los años a 15, 20. Tienen problemas con la policía, a lo mejor 1000. ¿Qué quiere decir esto? Que para el resto de los 70 millones de personas, el estar seguro no va a cambiar para nada su vida. Lo que sí que lo va a cambiar es, y me pongo a hablar de la relación con el padre y de los problemas que va a hablar. Que va a haber. Entonces, de esa forma yo ya tengo preparada mi forma de entrar al debate metiendo mi framing sobre el del otro. Pero también tengo preparado el contrario. Si ellos hablan de la relación con el padre y cómo esto se va a deteriorar por culpa de esto, yo tengo preparado el framing contrario, que sería decir, mira, en cámara alta se ha hablado de mi relación con mi padre. ¿Cuánto me cuesta creer que la relación con tu padre vaya a variar tanto solo por esto? Tu padre tiene 1000 hobbies en comparte contigo, ve el fútbol contigo, ve el béisbol contigo, le gusta jugar a las cartas, te ha cuidado toda la vida y solo por una cosa dices que se va a deteriorar la relación. Yo digo que a lo mejor se deteriora, pero que se va a deteriorar muy, muy poco. El primer gobierno tiene razón, pero se va a deteriorar muy, muy poco. No es relevante para este debate. Lo que es relevante para este debate es que gracias a esto vamos a mantener a salvo a nuestros hijos. Y no son solo a los que matan, son a todos los negros, que son cientos de miles que acaban en la cárcel porque confían en el sistema. A todos los negros que acaban echándoles de su trabajo porque confían en la autoridad y creen que les van a tratar con justicia. Es decir, todo el mundo se enfrenta al final a la autoridad y el saber desconfiar de ella te dará una ventaja. Este es mi otro framing. Esa es la otra cara de la moneda. Pero tengo preparado más de un framing, si soy cámara baja, para poder utilizar cualquiera de los dos para nada más entrar, darle un pequeño golpe a primer gobierno, que su caso quede como mitigado, que no sea visto como tan importante y que el mío entre mejor. ¿Vale? Esto es lo primero que quería compartir con vosotros. Es lo más breve, pero creo que es importante porque creo que en general hay muchos problemas en el prep time y la gente no llega con los argumentos bien desarrollados o con el framing bien pensado de cómo vas a ganar el debate.
de todo, eso es lo que me parece más importante. Tener claro cómo se va a ganar el debate, tener más de una posibilidad en la cabeza, si es posible, para poder elegir de entre ellas la que mejor te vaya. Vale, esta era la primera parte, que era, digamos, la que quería contar sí o sí, y ahora pasamos a la parte un poco más concreta, que es las 3 estrategias que os he dicho, de estas típicas cosas que se hacían en el circuito inglés y que han ido pasando al hispanohablante, y que creo que todo el mundo sabe qué es, pero que a lo mejor se puede dar un paso más allá para usarlas más todavía. Entonces, la primera es cómo ser comparativo o cómo evitar no ser comparativo. Entonces, lo primero que os quiero preguntar es que me defináis esto. ¿Qué significa no ser comparativo o lo contrario? ¿Qué es ser comparativo? Una definición que todos conocemos, pero bueno, quiero ver cómo lo definís antes de entrar a la parte un poquito más compleja. Entonces, si alguien levanta la mano, por favor, y puede contestar. ¿Alguien? ¿Qué es ser comparativo? Eso quiere decir que no lo contestáis porque sabéis y os parece una pregunta aburrida, porque no lo sabéis. Gustavo otra vez. Gustavo Adolfo Pérez Castro, Sí. si le puede estar. Sí. Sí. Ser comparativo, si no me equivoco, es ser capaz de coger tu caso y el caso que te ha mostrado la cámara opuesta y poder comparar los puntos uno por uno para poder mostrar en los puntos en común por qué has ganado tú en unos y por qué ha perdido la otra cámara en otros. ¿Vale? No me refiero a esto, eso es desde luego encajaría perfectamente en la definición, pero cuando vosotros decís ese argumento no es comparativo, ¿a qué nos referimos? Vale. ¿Sabrías responder? Fan tiene un nombre peligroso por posibles troleos, pero vamos a ver si Fan puede responder. ¿Se me escucha? Bueno, creo que el tema de si un argumento es comparativo o no es si ocurre exclusivamente en tu mundo. O sea, sería comparativo si ocurriese en un mundo exclusivo y no sería comparativo si ocurriese en ambos mundos. Muy bien, perfecto. ¿Vale? Esa es la definición, la ha puesto también Álvaro Reyes, para lo que no lo supierais. Un argumento es comparativo cuando supone una ventaja de tu mundo sobre el del otro, no es comparativo cuando dices, es que esto ocurre exactamente igual en el otro. ¿Vale? Ahora lo vamos a ver en el ejemplo. Lo primero que quiero que tengáis en cuenta, y esto para mí es súper importante, es que os salte la alarma de cuándo hay que ser especialmente comparativo. Y creo que hay un grupo entero de debates, y por eso he elegido este tema, porque ese grupo es muy amplio y casi en todos los torneos que hay alguno, en el que entra muy bien lo de ser comparativo o no, que es en los debates sobre cuando algo es mejor o peor que otra cosa, ya sea algo o alguien. Si estamos debatiendo sobre si esto es mejor o no que el otro, va a haber muchos argumentos no comparativos y por lo tanto hay que tener mucho cuidado en ser comparativo al hacer el debate. Voy a poner otro ejemplo que creo que es la final del round robin en español, que es algo así como esta casa se lamenta de que Estados Unidos vaya a dejar de ser la primera potencia mundial. Algo por el estilo, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el problema de este debate? ¿Qué es lo que acaba pasando? O al menos en lo que nosotros lo convertimos. Nosotros convertimos el debate, nosotros estábamos en gobierno y nosotros convertimos el debate en un debate de alternativas. O bien es Estados Unidos la primera potencia mundial o bien lo es otro. Entonces, nuestro argumento no iba a ser que Estados Unidos era muy bueno, porque ese debate es difícil y además es malo. Nuestro debate tiene que ser que Estados Unidos es mejor que la alternativa. Por eso es un debate que se ciñe a ser comparativo. Y nosotros, y todo el mundo estuvo de acuerdo en el debate, establecimos que si no lo era Estados Unidos, la alternativa iba a ser China. Entonces, eso, para empezar, es un buen enfoque de estrategia, ¿no? Porque nosotros pensamos que hablar de lo bueno que es Estados Unidos es más difícil porque ha hecho muchas cosas mal. Pero hablar de que Estados Unidos es mejor que China no es tan difícil. Ahí ya parece que se tiene más posibilidades, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos es convertir el debate en un debate entre este es mejor o peor que el otro. Y cuando te ocurra eso, siempre que tú en un debate veas que se va a convertir en si esto es mejor que el otro, que te salte la alarma de comparatividad, porque casi siempre va a haber muchos argumentos no comparativos. Por ejemplo, si yo llego aquí y digo, Estados Unidos es un sitio que, China es un país en el que no se respetan los derechos humanos y que invadió el Tíbet y mató un montón de gente haciéndolo, mientras que Estados Unidos es una democracia. Pues con mucha razón, oposición me dirá,
tu argumento no es comparativo. Estados Unidos invadió Irak, invadió Afganistán, torturaron a gente en las cárceles de Irak, tenían Guantánamo, tampoco respetan los derechos humanos. Los derechos humanos no son comparativos en este debate, ¿vale? Para los que no supierais que era comparativo, aquí se ve muy claramente. Si yo digo un argumento de prefiero a Estados Unidos sobre China porque China no respeta los derechos humanos, me podrían decir que mi argumento no es comparativo porque ninguno de los dos lo respeta, ni China ni Estados Unidos. Luego, los derechos humanos no son importantes para este debate porque las dos alternativas que tengo en la balanza son exactamente igual de malas en ese punto. Entonces, cuando ocurra esto, esto es lo que os aconsejo, y este es el consejo un poco más avanzado que os doy. Os aconsejo que en cada uno de los bloques que tratéis, digáis claramente desde el principio y antes de poneros con vuestro argumento en sí mismos, todas las partes de ese bloque que no son comparativas y después las que sí son comparativas. Me explico. Si yo voy a hacer un argumento de Estados Unidos en la política internacional y en su agresión es mejor que China, sería mucho mejor empezar diciendo las partes en las cuales no va a ser comparativo. Por ejemplo, mira, Estados Unidos y China van a actuar exactamente igual de mal cuando el interés sea lo que guíe esa relación internacional. Si hay petróleo en el país, los dos lo van a invadir, porque los dos quieren el petróleo y quieren ganar más dinero. Si el presidente de ese país es su aliado y el que está intentando derrocarlo, por mucho mejor que sea que él, es su enemigo, van a defender al presidente del país. Cuando haya dinero en juego, van a hacerlo por dinero. Entonces, primer mensaje, en cuanto a relaciones internacionales, todas las veces que haya intereses en juego, no es comparativo lo que va a ocurrir. Tanto China como Estados Unidos invadirán si van a ganar dinero, tanto China como Estados Unidos defenderán al dictador si van a ganar dinero o si van a aumentar su poder. Eso no es comparativo y lo digo desde ya. ¿Qué sí es comparativo? En aquellas situaciones de política internacional en las cuales no haya intereses directos en juego, Estados Unidos tendrá fuertes incentivos para apoyar democracias, para apoyar a la gente que esté más pro-occidental y más pro las libertades que China, por diversas razones. Primero, porque es más popular en su país. Segundo, precisamente para aumentar poder, porque una democracia se acercará más a Occidente y una dictadura normalmente más a China. En tercer lugar, porque la prensa y la opinión pública va a presionar mucho en este sentido, y lo mismo va a ocurrir en China, que van a presionar para no apoyar al imperialista liberador de ese país. Esto sí es comparativo. Entonces, fijaros lo que hemos hecho. Hemos empezado el bloque no diciendo Estados Unidos va a apoyar la democracia a diferencia de China, porque ese argumento es fácilmente atacable diciendo que no es comparativo. Pero si Estados Unidos apoya la democracia, entonces ¿por qué invadió Afganistán, Irak y todos estos países e intenta imponer su sistema? Ya me lo han jodido el argumento. No, entonces primero te explico todas las partes que no son comparativas, que son esas, precisamente. Irak no es comparativo. Si China hubiese estado en la posición de Estados Unidos, hubiese hecho lo mismo, porque también le interesa el petróleo, también le interesa ganar poder en Oriente Medio. Solamente en aquellos casos en los cuales no tiene eso que ver, no hay intereses, tomará la decisión correcta. Entonces, si os fijáis, lo que yo digo es, Estados Unidos es esto de malo, pero China es esto de malo. Entonces, esto de aquí, esta parte de aquí, esta es comparativa. Esto es lo que hace que China sea peor que Estados Unidos. Entonces, construir siempre así el argumento, que es mucho más inteligente y evita ataques. Esto es especialmente importante para el primer orador, porque lo que ocurre en la vastísima mayoría de debates que yo he visto o juzgado de este tipo, de mejor o peor, lo que ocurre es que el primer orador de gobierno sale y dice que Estados Unidos defiende la democracia. El otro, de primera oposición, le dice que no, mira, todos estos casos en los cuales actúa solo por interés, y ya solamente en el segundo orador intenta levantarlo. Con esto ya vas desde el principio con esa batalla adelantada. ¿Vale? Te digo que sí, actúa por interés casi siempre, igual que China, eso no es comparativo. La parte que me interesa es cuando no haya intereses en juego, ahí es distinto. Por poner otro ejemplo, podemos decir que en aquellos temas de medio ambiente, en general, hay muchas partes en las cuales los dos van a actuar mal. Siempre que intenten poner límites a la polución o a la contaminación o a la taladura de bosques o al fracking, tanto China como Estados Unidos, que necesitan muchísimo petróleo y que producen y contaminan una barbaridad, no van a querer, porque va contra su interés. Entonces, da igual quién sea la primera potencia mundial, en ambos casos no va a ocurrir. Ahora bien, en temas de medio ambiente, en aquellos casos en los cuales no haya tanto daño económico,
una vez más, Estados Unidos tiene incentivos para mejorar el medio ambiente que China no tiene tanto, precisamente porque, uno, el movimiento verde tiene bastante fuerza en Estados Unidos, ¿no? Está Alessandro Ocasio, hay todo un movimiento de gente que hace protestas, tiene cierta fuerza, mientras que en China no, etc. Entonces, otra vez te digo, la parte no comparativa para después pasar a la comparativa. Nuevamente, y a riesgo de ser insistente, me repito, si yo empezara el argumento diciendo Estados Unidos tiene más probabilidades de luchar a favor del medio ambiente, me dirán, pero Trump les ha sacado del Trato de París y siempre que pueden se saltan las restricciones de contaminación, bla, bla, bla. Y todo eso será verdad. Por eso tengo que desde el principio decir que esa parte no me interesa y no entra el debate, porque esa ya está empate. Yo voy a hablar solamente de la franjita que no está empate. Entonces no te voy a intentar meter un gol así de grande, te voy a meter un gol así, pero es suficientemente bueno como para ganar. Este es el primero de los consejos. Entonces, repasándolo, la idea es que seáis comparativos siempre, pero especialmente que os salte la alarma de que hay que serlo en debates de alguien es mejor que otro, ya sea alguien o algo, es mejor que lo otro. Y especialmente cuando es peor o no que otro. Porque muchas veces los dos van a ser muy malos y van a tener muchas cosas malas. Y solamente va a haber un 10% en las cuales uno es algo mejor que el otro. Entonces es importante para que vuestro argumento no caiga rápido, que empecéis el argumento diciendo hay un 90% que es igual, voy a hablar del 10% restante. El 90% es igual, ya lo sé, no me hables de eso. Quiero hablar del 10% que es diferente. Ese es el primero de los consejos sobre cómo ser comparativos para todos los debates en los cuales se hable sobre si alguien es mejor o peor. Pasamos a la segunda estrategia o tercera, contando con el prep time y el framing que he dicho, que es la estrategia, digamos, de cómo identificar qué es lo que es único dentro de mi moción o lo que en inglés se llama que es la uniqueness de la moción. ¿Vale? Y nuevamente os lanzo una pregunta. Si a vosotros os dijeran cuál es la uniqueness de la moción, ¿qué es lo ¿cómo lo definiríais? ¿Qué es ese concepto tan extraño? Pues, otra vez, por favor, que alguien levante la mano, quien quiera, y que lo explique, sin miedo. Que me ayudes mucho. iPhone de Javier. La uniqueness de la moción es qué tiene esa moción en exclusiva que no tenga cualquier otra. Por ejemplo, si la moción es de legalización de drogas, ¿en qué contexto concreto te habla de la legalización que no te habla cualquier otra moción de legalización? Vale. Exactamente es lo que ha dicho Javier. Decimos que la uniqueness es cuando solamente con esta moción conseguimos ese beneficio. ¿Vale? Y esto es muy importante por el siguiente concepto que quiero introducir aquí y que hay muchísimo lío con esto, aunque yo creo que es relativamente sencillo de entender. ¿Vale? Para entender bien el concepto de uniqueness, antes hay que dar un paso atrás y entender el concepto de qué es el fiat de gobierno o cuál es el fiat de una moción. ¿Vale? Entonces os pongo un ejemplo. Imaginaos que la moción es esta casa apoyaría o daría incentivos a todo el mundo para que se vaya de las favelas de Brasil. ¿No? A ver si conseguimos eliminarlas, te doy incentivos para que te vayas de las favelas de Brasil. Entonces, ¿cuál es el fiat de gobierno? El fiat como la prerrogativa. Pues gobierno, como pone apoyar o incentivaría, tiene la posibilidad de inventarse un plan, ¿verdad? Eso es legal, es una moción política, de cómo lo va a hacer. Por ejemplo, va a dar subvenciones para todo el que se vaya, pues te doy un poco de dinero. Les va a ayudar a conseguir trabajo. Les va a quitar impuestos si se van, etcétera, etcétera. Todo eso son cosas que puede hacer el gobierno, ¿vale? Y hasta aquí estamos todos de acuerdo. Ahora bien, y esta es la parte que me interesa, es muy importante que tengáis en cuenta siempre que dais un plan de gobierno o que lo pensáis, y cuando estáis en oposición lo mismo, que el mismo fiat que tiene el gobierno debe de tenerlo oposición. Es decir, si el gobierno, por poner un ejemplo, va a gastar 1.000 millones en hacer esto, primera oposición, o oposición en general, puede tener esa misma prerrogativa de usar 1 millón en su mundo. Es decir, a cambio, en vez de decirte voy a echarlos de Brasil dando todos estos incentivos, yo te digo desde oposición, voy a usar ese mismo dinero para mejorar las favelas y que estén mejor. ¿Eso puede hacerlo? Sí puede hacerlo. Esto es muy importante, ¿vale? Entender, creo que Mati tiene una pregunta, ahora se la doy. Es muy importante entender esto, que existe desde oposición una equiparación de medios. Yo tengo los mismos medios que tú. Yo te puedo decir que este plan no es bueno,
y que con ese mismo dinero y esos mismos recursos que usas para este plan, podrías hacer este otro. Encaminado, obviamente, a mejorar lo mismo. ¿Qué es lo que no puedo hacer? No puedo tener más fiat que el de gobierno. No puedo decir, no, en vez de hacer eso, lo que tú dices de conseguir que la gente se vaya de las favelas dándoles subsidios, en vez de hacer eso, voy a construir 200 hoteles de 5 estrellas en las favelas. Pues no, no puedes, porque no, eso no tiene el mismo nivel de gasto ni el mismo nivel de esfuerzo. Eso es 10 o 20 veces más difícil. Entonces, eso no puedo. Yo sí que puedo decir, voy a invertir ese dinero en mejorar las favelas de las formas que tú quieras definir en oposición. Por ejemplo, si tú dices que les vas a quitar impuestos a los que se vayan, yo te digo que le voy a quitar impuestos a las empresas que vengan a la favela para dar trabajo a la gente de la favela. ¿Puedo hacer eso? Sí, es más o menos simétrico. Entonces, tengo ese mismo fiat. Una vez explicado esto, le doy la pregunta a Mati, si os parece, y ahora continúo. Pero esto es la base de lo que quería explicar. Si por favor le puedes dar audio a Mati, que tenía una pregunta. Sí, Mati. Gracias. Sí, justo respecto a los como modelos y contramodelos, creo que uno de los ejemplos más brutales que he visto de eso es el debate de semis del Hong Kong Open 2017, donde la moción era esta Cámara le daría como un estado a los Rohingya, y Alta de Gobierno sacó un modelo súper específico y detallado, como con muchos pasos, y después salió Oppo con otro modelo que explicaba cómo era mucho mejor darle dinero al Estado de Myanmar para que les dieran como ciudadanía a los Rohingya. Y la pregunta es la siguiente, como creo que funciona muy bien en el circuito anglo porque hay una cultura de hacer modelos que no, lamentablemente no tenemos tanto en el circuito hispanoparlante, lo cual creo que limita un poco a Alta de oposición, porque, y ese es el fondo de mi pregunta. ¿Qué pasa si es que Alta de Gobierno no saca un modelo, pero yo de oposición sí quiero sacar un modelo? ¿Cómo equiparo mi fiat contra un fiat que Gobierno Alto decidió no utilizar? ¿O qué se puede hacer en esos casos? Vale, te he entendido. Es muy buena pregunta, la verdad. Lo primero de todo, creo que tienes razón en que en el mundo anglosajón habitualmente se hace un modelo siempre. Yo creo que casi siempre la respuesta es que siendo razonable, ¿no? Entonces, yo creo que tú te tienes que imaginar cuáles son las medidas de incentivar típicas. Cuando yo hago lo normal, cuando yo intento incentivar que alguien se vaya de un sitio a otro en un país, ¿cómo lo hago? Pues con impuestos, dándole dinero, etcétera, y puedo tener más o menos una cantidad similar de recursos. Entonces, yo creo que ahí tienes que basarte en el sentido común. Es decir, mira, ellos van a tener que usar, no lo han dicho, pero ¿cómo se incentivan las cosas? Así, así, así. Pues yo voy a usar esas mismas cosas que se hacen para incentivar, pero de mi lado. Lo voy a hacer exactamente igual. ¿Vale? Entonces, creo que se puede hacer exactamente igual. Un matiz más de lo que te digo, de lo que ha dicho Mati, y es que lo que estoy diciendo ni siquiera es en sí mismo un contraplan, en el sentido de que sea mutuamente excluyente y que vaya ya a decir, oye, aquí hay un contraplan. Ni siquiera es estrictamente, es como un medio sí, pero en realidad no lo es estrictamente, porque ni siquiera es mutuamente excluyente. Yo podría incentivar las dos cosas a la vez. Podría darles dinero a las empresas para que vengan y también a los ciudadanos de la favela para que se vayan. Es como contradictorio en principios, ¿no? Simplemente te digo que yo voy a intentar solucionar el problema también de otra forma. Digamos que tiene que ver con el concepto de contrafáctico, de contrafactual, y es que yo no me quedo de brazos cruzados. O sea, el gobierno no puede decir, yo intento solucionar el problema de las favelas, oposición no hace nada, lo deja todo igual. No, no, hombre, oposición también puede hacer algo. Si no, menudo debate es este. Tú haces algo para mejorar y yo me tengo que quedar quieto. No. ¿Vale? Entonces, yo puedo decir también cosas que hacer. Entonces, en respuesta directa a la pregunta, lo que te diría es, di abiertamente cómo se suelen hacer esas cosas, por ejemplo, incentivar, y por qué tú tienes esos mismos medios en tu mundo. ¿Vale? Entonces, esto es lo primero de todo. Llega el fiat y yo tengo que tener clarísimo que existe esa misma prerrogativa desde oposición, que oposición no está en el mundo de no hago nada, sino que oposición puede usar los mismos recursos para mejorar la situación. Si no, menudo debate sería este. Yo tengo 1.000 millones para mejorar las cosas y oposición tiene 0. Sería injusticia. Entonces, esto que, como bien ha dicho Mati, no lo tiene claro todo el mundo en el circuito, y me parece importante que se quede claro que oposición también tiene fiat y que no solamente tiene oposición, gobierno, perdón. Vale. Y una vez visto esto, es cuando hay que entender a qué nos referimos con uniqueness de la moción o con que sea única. Queremos decir lo siguiente. Con esos medios que tú estás utilizando, tendrás que conseguir un beneficio. La pregunta es, si ese mismo beneficio también se consigue exactamente igual o mejor con la alternativa que da oposición, entonces no estás consiguiendo nada. Especialmente si va de la mano de algún daño específico que tiene
esta moción, ¿no? Entonces voy a poner un ejemplo de un debate que fue lo pongo mucho, así que os pido perdón si alguno ya lo habéis oído ya, pero es que me parece brutal. Este debate fue en el europeo de Tallinn y debatíamos contra Tom y Noam, que en aquel momento eran de la Big B, y que no sé si lo sabéis, pero bueno, después han sido campeones de Europa y de los mejores equipos y nos metieron un repaso brutal en este debate. Esta es una sala bastante buena y nos destrozaron. Entonces el debate era algo así como: esta casa se lamenta de la sharing culture, entendiendo ese concepto de sharing culture como la cultura de poner en Instagram absolutamente todo, ¿no? Pongo la foto de mi perro durmiendo, me pongo mi desayuno, pongo que me he quitado un grano y voy pasando fotitos de todo eso, ¿vale? Entonces me arrepiento de esa cultura de compartirlo todo, especialmente a través de Instagram, etc. ¿Vale? Entonces nosotros éramos segunda oposición y ellos eran segundo gobierno. Entonces nosotros nos pusimos a pensar qué beneficios podíamos dar. La moción, en mi opinión, es bastante corta y no teníamos muchas cosas después de que hubiese hablado primera oposición. Entonces nos pusimos a pensar qué beneficios puede sacar una persona de compartir tanto en la red. ¿Vale? Entonces llegamos a la conclusión de que un posible beneficio era que gracias a esto personas que no encontraban muy bien su círculo social iban a poder encontrarlo, ¿vale? Y pusimos este ejemplo, que es el que ponemos siempre. A mí, que me gusta jugar al ajedrez, pues a lo mejor me cuesta encontrar gente que juega al ajedrez, porque es una comunidad pequeña, es como de frikis, poca gente. Entonces, a lo mejor si yo pongo en Instagram muchas veces fotos de mis tableros de ajedrez, de yo haciendo problemas, de yo jugando una partida, conseguiré crear una comunidad de gente que me ve, que interaccionará conmigo y acabaré encontrando a otra gente que le gusta el ajedrez, que podrán ser mis amigos, y ya no seré una persona súper friki solitaria, sino que tendré amigos iguales que yo, que les gustan exactamente la misma cosa. ¿Vale? Entonces esto parece que tenía sentido, ¿no? Y yo creo que tiene sentido. Es posible que esto se logre así. Ahora bien, ¿cuál fue la refutación del látigo del gobierno? Que era Tommy, que fue brutal. Nos dejó cuartos y a ellos primeros, o sea, que podéis imaginaros. Pues fue justo esta. Mira, yo creo que existe ya algo que sirve exactamente para eso, sin los perjuicios que yo he dado, que es Facebook o Internet en general o los blogs. En Facebook tú ya encuentras foros para conocer a otra gente que tiene tus mismos intereses, normalmente mejor, porque un post de Facebook largo con un escrito llega más, digamos, puedes explicar mejor tu inquietud que una foto solo, o blogs especializados o páginas web de ajedrez, todo eso ya está en Internet. ¿Qué beneficio único tiene el poner fotos de ajedrez en Instagram si consigues exactamente lo mismo o incluso mejor poniéndolo en Facebook? Entonces, con esto digamos que anulas mi beneficio, porque lo que ellos decían es: existen otros perjuicios, como por ejemplo que te obsesionas con ellos y no disfrutas de la vida, que estás más pendiente de la foto que de vivir el momento, lo que sea, muy bien explicado, por supuesto. Entonces, lo único que tenían que decir es: como yo tengo un perjuicio tan fuerte, solo te tengo que demostrar que el beneficio del otro lado no es que no exista, que puede existir, sino que se consigue de otra forma más sencilla. Entonces, ya antes de que existiera Instagram, ya teníamos este beneficio. La gente que jugaba al ajedrez y cosas parecidas ya tenía su foro en Internet, etc. Entonces, tu beneficio no es único. Y como yo tengo también fiat, ¿verdad? Y yo también te puedo poner una especie de alternativa, yo no tengo que vivir en el mundo de, pues mi alternativa es mejor que no tengas amigos y que no los encuentres de ninguna forma. No, yo tengo el fiat de decir, no, yo creo que es bueno usar redes sociales, pero no esas, sino estas otras. ¿Eso es un fiat razonable? Claro que sí. Yo te estoy diciendo que es bueno usar Instagram y colgarlo todo ahí, y tú me dices que no, que es bueno usar Facebook. ¿Eso es posible? Claro que es posible. Está perfectamente proporcionado. No estás diciendo ninguna barbaridad. Es otra red social. Pues una cosa tan sencilla como esta sirve excelentemente en casi todas las mociones. Entonces, siempre preguntaros, cuando penséis en los argumentos del otro, no solo si son verdad o no, etcétera, sino dadle una capa más. Pensad, eso mismo que está él diciendo, ¿no se puede conseguir de una forma muchísimo más sencilla? ¿O no se conseguía incluso antes? La gente no lo hacía ya antes de que existiera ni siquiera esto. Pues si conseguís demostrar que la medida tiene un perjuicio que le está unido, que es intrínseco a ella, es decir, que es único, pero que su beneficio no es único, entonces ganáis el debate. Porque lo único que está unido indefectiblemente a él, a esa moción, es el perjuicio. El beneficio lo puedo conseguir de otras formas, ¿vale? Entonces, esta es la segunda cosa que quería contaros y que me parece que es súper útil. Pensad
si es único o no el beneficio del otro equipo. En muchísimas ocasiones no lo va a ser. Y es una forma fácil de ganar el debate, explicar cómo con vuestro fiat podéis conseguir exactamente lo mismo. Vale, esta sería el tercera de las cosas y la segunda de las estrategias, y paso al último punto, que es la tercera de las estrategias y el cuarto punto del taller, que es lo que se llama, y esto no sé hasta qué punto se ha introducido, porque yo lo he estado escuchando cuando ya he dejado de debatir casi en español, que es lo que en el circuito inglés se llama el delta del argumento, o traducido sería como el incremento marginal de beneficio de perjuicio que se consigue con tu argumento. Entonces, me voy a explicar, voy a poner un ejemplo a ver si alguien me lo sabe responder. Si yo te digo que la moción es, esta casa pondría cuotas de mujeres para entrar a la universidad, es decir, mínimo tiene que entrar a la universidad el 30%. Pueden entrar más, pero mínimo, aunque no tengan las notas, aunque lo que sea, tiene que ser un 30%. Os pregunto, ¿cuál creéis que es el delta de un argumento sobre integración, ¿no? El típico argumento de esta moción sobre vamos a integrar mejor a la mujer, más igualdad. ¿Cuál sería el delta de esta moción en este sentido? ¿Y qué no sería en absoluto el delta? ¿Vale? No sé si me he explicado muy bien, porque como digo, no sé hasta qué punto se ha hablado de esto alguna vez en el circuito español o si se llama de otra forma, pero por favor que alguien me responda cuál creéis que es el delta de ese argumento o de esa moción. ¿Vale? Cuotas para la universidad de mujeres. Amadeo. Vale, no sé si se me escucha, creo que sí. Sí. Vale, nunca había escuchado lo del delta, pero entiendo que el delta sería en aquellas ocasiones en las que se llega a menos de un 30% de mujeres en las carreras, es decir, no aplicaría el delta no aplicaría en el momento en que ya hay más de un 30%, ¿no? No me refiero a eso. O sea, me alegra saber que esto pues, os puede resultar de un poco más de utilidad, pero si quieres os lo explico claramente, y si alguien tiene alguna duda, como veo que esto es a lo mejor un poco menos claro, o sea, como casi todas las cosas que se traen de otro circuito, por cierto, no es que no las hagamos, ¿no? Sino que a lo mejor le damos otro nombre o las hacemos subconscientemente. Pero está bien saber que tiene un nombre para identificarlo en mi cabeza y decir, esto es lo que falla en su argumento. Si yo hago un argumento de voy a conseguir que las mujeres entren más en la universidad, no es delta de la moción decir que voy a conseguir una mayor igualdad, porque eso no es lo que voy a conseguir de incremento. Mi incremento de mejora, lo que yo consigo mejorar es, por ejemplo, voy a conseguir que un porcentaje de mujeres, digamos, 10.000 todos los años, que antes no iban a tener estudios, ahora sí tengan estudios. Entonces, el delta es el incremento de la situación. Si la situación estaba antes así, ahora va a estar así. Y esto es importante, ahora pongo un ejemplo más claro, sobre todo de cara a refutar, porque muchas veces los argumentos que se hacen son tan genéricos que no tienen delta. Entonces, voy a poner directamente el ejemplo, que además vamos un poco justos de tiempo, y ahora, si queréis, si tenéis más preguntas, va a haber turno de preguntas al final. Imaginaros esta moción que una vez más, y siento ponerlas todas de este torneo, pero como fue el último que debatí en español, pues las tengo bastante frescas, y fijaros como con ese solo con ese torneo tengo un ejemplo de cada una de las tres cosas. El punto suele haber este tipo de cosas mucho. La moción es, esta casa incentivaría a la gente a dejar las superciudades, entendiendo superciudad como sitios donde viven más de 15 millones de personas, ¿no? Pues pensamos en Lima, en Ciudad de México, en Lagos, en Nigeria, en Tokio, en Bombay, ciudades que son como macro, super, ultra ciudades, ¿vale? Entonces, el argumento, nosotros estamos otra vez en primer gobierno y ya sabíamos que íbamos a usar la refutación del delta y sabíamos que además nos la iban a comprar muchísimo porque había muy buenos jueces y que iba a entrar como cuchillo en mantequilla caliente. ¿Cómo refutaríais este argumento? ¿Vale? Nosotros decimos que la gente se va a ir y que van a vivir mejor porque se vive en la ciudad, se vive mucho peor que en otros sitios, pues está hacinado, hay menos servicios, lo que sea. Pero el argumento de primera posición es el que me interesa que refutéis. El argumento de primera posición, que es el que hicieron Carmen Vallecillo y María, es estas ciudades tan grandes, que normalmente están en países en vías de desarrollo, necesitan de la superpoblación para subsistir. ¿Por qué? Porque las grandes empresas solo invierten dinero
cuando de verdad hay muchísima población. Porque ¿por qué me iba yo a ir a Lagos a invertir, que la población apenas tiene dinero? No pongo ahí un McDonald's o 20 McDonald's o 30. Pongo 1 o 2 y ya está, porque no voy a ganar dinero. Solo lo hago si hay tanta gente que me merece la pena. Entonces, la supermasificación es necesaria para la inversión extranjera. Va a haber inversión extranjera gracias a la supermasificación. Mi pregunta es, ¿cómo refutáis este argumento usando el concepto de delta? Es difícil, ¿eh? Por eso yo he intentado poner un ejemplo de cosas que no son tan claras. Javi. Sí, o sea, yo creo que podría una refutación relacionada, o sea, no sé cómo explicarlo con el delta, pero sería como que la gente se vaya, incentivando que se vaya, no significa que directamente el número de gente que se vaya sea suficiente para que estas empresas ya no decidan aplicar estos negocios o invertir de cierta manera en las ciudades. Muy bien. O sea, esa es justo la refutación. La refutación es, mira, imagínate que la política es súper exitosa y que tiene un éxito increíble y que la ciudad tenía 30 millones, Bombay tenía 30 millones de personas. Si pasa de 30 millones a 25 millones, diría que ha sido un éxito increíble. 5 millones de personas se han ido gracias a incentivos fiscales. Es una locura. Imaginaos vuestra ciudad. ¿Creéis que se irían, pues eso es un sexto de la población por incentivos fiscales? Ni de coña, pero bueno. Sería el caso de más éxito brutal. Si en vez de 30 millones hay 25 millones, sigue habiendo muchísima población, ¿no? Sigue siendo una super mega ciudad. Es decir, no hay ningún delta, ninguna diferencia en absoluto para una empresa a la hora de tomar esta decisión entre 25 millones y 30 millones. Ya es una ciudad enorme. No hace falta que sea una ciudad enormísima de 30 millones de habitantes. ¿Vale? Pues esto ocurre en muchísimas cosas. A veces parece que como con esto ya es definitivo. Pongo otro ejemplo más y os doy las preguntas. Por ejemplo, típico de una moción sobre peleas dentro de las familias, ¿no? Por ejemplo, esta casa, si es un padre que se lleva mal con su hijo, no le dejaría salir si no aprueba todas las asignaturas. ¿Vale? Esta casa, siendo un padre que se lleva mal con su hijo, no le dejaría salir de fiesta si no aprueba todas las asignaturas. Argumento de oposición. No puedes hacerle eso porque ya te odia y te va a odiar más todavía. Y la refutación natural sería decir, si yo me llevo ya mal con mi padre, ¿qué delta supone que me castigue en no salir? Probablemente pequeño. Si yo le quiero o no le quiero, imagínate que no le quiero, la diferencia que va a suponer para mí el que me ponga un castigo adicional, además tan obvio y tan normal como el de que no me dejen salir, es diminuto. Entonces yo lo que diría es, eso ya es status quo, no va a cambiar. Ya me odia, este castigo adicional no supone ningún delta, no supone ningún incremento marginal llamativo. ¿Vale? Pongo el último ejemplo, os pido que lo respondáis a ver si lo habéis entendido y con esto acabo ya la parte del delta y os dejo con las preguntas. Imaginaos esta moción. Esta casa cree que Corea del Sur debería tirar panfletos democráticos, como en avión, suelto ahí panfletos democráticos, encima de Corea del Norte. ¿Vale? Y entonces, el argumento de oposición es no deberíamos hacer esto porque van a reprimir más a su población. Van a hacer como que estén más aislados. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo refutaréis este argumento? Si quieres, si Mati, por ejemplo, la quiere responder, puede ser Mati respuesta más tu pregunta después, si quieres, que veis que tenéis una pregunta. Y si no, pues quien sea. ¿Vale? El argumento es no tirar panfletos encima de Corea del Norte porque los coreanos del norte, el gobierno de Corea del Norte, va a reaccionar reprimiendo más a su población. Amadeo. Vale. ¿Hasta qué punto, bueno, la misma refutación que en los otros casos, hasta qué punto en Corea del Norte, que la población ya está mega reprimida, los van a reprimir más por el hecho de que Corea del Sur ha tirado panfletos, ¿no? Justo. O sea, lo que tienes que explicar, perfecto, gracias, Amadeo. Lo que tienes que explicar es la diferencia de opresión no puede ser muy grande, porque ya está en el 99%. Vale, ¿ahora qué hago? Tienen panfletos, ¿y ahora qué hago? ¿Les quito internet? No, ya no tienen internet. ¿Prohíbo los periódicos? No, es que ya no tienen periódicos. ¿Prohíbo los partidos políticos? No. Entonces, le preguntaría directamente al otro, ¿cómo aumenta la represión? ¿Qué haces? ¿Matas a gente aleatoria por la calle? Tampoco tiene ningún sentido. O sea, caen panfletos del cielo y tú ahora reprimes más. ¿Cómo? No se sabe. Porque ya hemos llegado a un nivel de
de represión que subirlo es casi imposible. Pues nuevamente, esto es una refutación que ya haremos de delta, es decir, no estás aportando nada adicional con esto. Da igual que tú digas que ahora, más todavía. Entonces, este tipo de refutaciones ocurren, me atrevería a decir que hay por lo menos 30% de los debates en los que se puede aplicar esta refutación y que siempre forma parte de del mismo mecanismo. Cuando ya está ocurriendo algo, si lo que dice la otra persona, su argumento es que empeora, tiene que demostrar por qué es relevante ese factor para empeorar algo que ya está mal. Porque muchas veces cuando algo está mal, si tú tiras un poco más de leña, el fuego sigue igual. Ya no puede crecer mucho más. Por decir una forma, ¿no? El ejemplo más claro de Delta. Si alguien ha matado a mi hermano, que me escupa en la cara no va a hacer que lo odie más. Porque teniendo en cuenta lo que me ha hecho ya, ¿cómo le voy a odiar más por esa tontería? Pues ese es el concepto de Delta. Y ocurre muchas veces porque la tendencia de muchos debatientes es hacer el argumento en genérico. Hago este argumento porque, joder, que me escupan en la cara hace que la gente se enfade y no tiene en cuenta la situación preexistente anterior. Es que ya estaba muy enfadado. Entonces, cuando penséis un argumento, pensad cómo estaba antes de esta moción este actor, esta casa, este actor, esta ciudad, este país, esta persona, este grupo de personas, ¿cómo estaba? Puede estar mucho peor, puede estar mejor, porque si es muy difícil estar peor todavía, entonces a lo mejor no hay backlash, no puedes odiarle más todavía. Entonces, muy importante este concepto. Ahora, os voy a dejar ya con las preguntas. Quiero hacer un breve repaso de las estrategias que he visto, que son casi todas conocidas, pero que quiero que os salte una alerta en la cabeza cuando se hablen de determinados tipos de debate para que acertéis a ir a por él, que son las siguientes. Primero, bueno, empezando por las 4. Lo primero, el principal consejo que os doy en cuanto a la preparación es que penséis siempre cómo se gana este debate, que penséis más de una manera, especialmente si estáis en cámaras bajas, y penséis framing de cómo hacer que cualquiera de las dos formas que has elegido para ganar el debate pueda ser la que gane el debate de verdad, gracias a tus primeros minutos de explicación. Cómo quitarle valor a la otra forma de ganar. Segundo, ser comparativo, especialmente importante en debates sobre este es peor que este o este es peor que este, o es mejor que este o es mejor que este, porque van a ser muy buenos en muchas cosas y solo diferentes en alguna, o muy malos en muchas cosas y solo diferentes en algunas. Entonces, en esos, ya os he dicho, intentad ser comparativos explicando primero la parte que no es comparativa y después la que sí. Tercero, sobre la uniqueness, que esto sirve casi para cualquier debate, el aseguraros que el beneficio que se obtiene con la moción solo se consigue con la moción, o habría que hacer algo desproporcionado si no es con esta moción solo, y que por lo tanto no hay ninguna forma más sencilla o igual de sencilla de conseguir el beneficio que tú vendes con el argumento. Y cuarto, el delta del argumento, tened en cuenta la situación previa a que aplique vuestro argumento. Si ya están muy mal las cosas, argumentos de van a empeorar tienen muy poco delta. Si ya están muy bien las cosas, lo mismo. Es muy difícil mejorar, hay muy poco delta. Entonces tenéis que tener en cuenta no solamente en genérico si que te escupan en la cara te enfada o no, sino cómo de enfadado estabas antes para que el argumento tenga sentido o no lo tenga. ¿Vale? Y nada, esto es todo lo que quería contaros. Abro turno de preguntas, que imagino que lo más sensato es que vayáis levantando la mano y os las vaya dando si es que tenéis alguna y con eso ya concluimos. Vale, pues parece que Mati tiene una. Sí, Javi, una duda. ¿Cómo no nos automitigamos cuando hacemos refutaciones de delta? Porque pienso en el ejemplo de la sobrepoblación en las ciudades y pensaba que si el gobierno tiene un caso de beneficios de que haya menos gente y como eso es un mundo mejor, y oposición tiene el caso de necesitamos esta sobrepoblación y yo de gobierno salgo con la refutación de va a seguir viendo mucha población, entonces parece que mis beneficios de que o le estoy reduciendo la cantidad de no son tan grandes. Entendido. Excelente pregunta, la verdad. Lo primero de todo, he de reconocer que me ha pasado bastante veces que he acabado automitigando mi argumento, así que es una de las cosas con las que más cuidado hay que tener. Pero fíjate que la cuestión es en la elección del caso. Es que tú no tienes que jugar en ese mismo tablero. El caso de gobierno en las ciudades sobrepobladas, en mi opinión, al menos, debería ser que la gente que se va a vivir mucho mejor. No es que en Río de Janeiro vayan a vivir mucho mejor porque se vayan 5 millones, porque va a seguir habiendo mucha gente, como tú bien has dicho, y el delta no está claro que sea tan alto,
y además sería difícil hacer la refutación de delta, sino que los 5 millones que se van viven mucho mejor en otro sitio. Entonces, ¿cuál es mi beneficio? Mi beneficio no son los 20 millones que se quedan, sino los 5 que se van. Los 5 que se van viven mucho mejor por diversas razones, ¿no? Porque hay menos contaminación, porque la economía les puede absorber mejor con trabajo, bla, 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 bla. Lo que no puedo es entrar a ese juego claro, si mitigo con el delta algo, no puedo utilizarlo como argumento. Entonces, tengo que tener cuidado. Mi consejo es, si tienes esta idea en la cabeza, no lo uses de argumento y utilízalo con el delta, porque casi siempre es verdad y es difícil probar el incremento delta. O sea, es difícil explicar que de verdad, además he dicho 5 millones, que es una barbaridad, pero si yo aplico una política para que te vayas de Río de Janeiro, igual se va un 3% de la población. No puedo esperar más. O sea, lo contrario sería casi deportarles, es que es muy difícil. Entonces, lo que tiene sentido inteligentemente es decir que ese 3% vive mejor y que el 97% se queda igual. Y explicando por qué para ese 97% que se vaya un 3% no supone nada. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que ha dicho Mati, pero la respuesta es que no juegues en ese mismo campo. Busca el argumento por otro lado. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, demos 15 segundos si queréis para ver si alguien se anima y si no, pues muchas gracias a todos y espero que hayáis aprendido algo al menos y que podáis usarlo en muchos debates.